Un susurro se ahogó en su garganta reseca, apenas audible. La bala, un infierno incrustado en su carne, no dolía tanto como la punzada de la traición, el abandono en la orilla de aquel riacho moribundo. ¿Cómo era posible que el destino, tan caprichoso y cruel, lo hubiera arrojado allí, solo, desamparado, como una hoja arrancada por el vendaval, sin un eco de la batalla que se alejaba? Sus ojos, que un día brillaron con la furia de la juventud, ahora se empañaban con la resignación del vencido, observando el cielo implacable, mientras el tenue murmullo del arroyo se confundía con el último aliento de su esperanza, una melodía lúgubre para un final inminente. Si esta historia ha tocado tu corazón, comparte con quien necesita sentir esto también. Mateo, con apenas 20 y tantos años, llevaba el peso de siglos en la mirada, una herencia forjada en la miseria y la persecución. No era un hombre, sino el hijo del bandolero negro. Un estigma cosido a su piel desde el primer llanto, una condena impuesta por el linaje que lo marcaba como paria, excluido, un ser impuro a los ojos de la sociedad. Su cuerpo, magro pero ágil, no era fruto de la bonanza, sino de la constante huida, de la vida furtiva entre las sombras de las montañas, donde cada respiro era una victoria sobre la amenaza constante. Llevaba el polvo del camino y el temor de la captura incrustados en cada fibra de sus ropas gastadas, testimonio silencioso de una existencia al margen de la ley. Desde la cuna, su vida fue un eco de disparos y el lamento de los desposeídos. Creció aprendiendo el arte de la supervivencia en las entrañas de las cuevas, su único hogar, y la lealtad de su gente se convirtió en su única fe, su brújula moral. Sin embargo, detrás de la fachada del proscrito, bajo la piel curtida por el sol y el viento, latía un alma sensible, un corazón que anhelaba la quietud de una vida simple, lejos del derramamiento de sangre y de la justicia pervertida que los condenaba. Soñaba con un horizonte sin hostilidad, donde su nombre no resonara con la sombra de la violencia, donde su existencia no fuera una constante huida de la condena social. Las cicatrices de su infancia no eran solo marcas en la piel, sino heridas abiertas en el espíritu. Vio los rostros demacrados de los campesinos explotados, escuchó los gritos ahogados de aquellos que solo pedían tierra para sembrar sus esperanzas, y esa injusticia lo forjó, lo impulsó a seguir los pasos de su padre, aunque su corazón clamara por otro sendero. Anhelaba la paz que nunca había conocido, un lugar donde la mirada de la gente no fuera un látigo de desprecio, donde el epíteto bandolero no significara una sentencia de muerte, donde el simple acto de existir no fuera una afrenta para el mundo civilizado. Su vida era un ciclo interminable de fuga y resistencia, una danza macabra con la muerte que se cernía sobre él a cada paso. La esperanza era un lujo que no podía permitirse, un veneno dulce que debilitaba la voluntad de sobrevivir en la adversidad. Cada amanecer era un recordatorio cruel de que su vida no le pertenecía, de que su destino estaba atado al legado de un padre que para algunos era un héroe redentor y para otros el demonio encarnado. Mateo, exhausto de la constante amenaza, solo deseaba un soplo de quietud, un rincón donde su nombre no fuera sinónimo de peligro, donde su mera presencia no generara temor y la persecución implacable. El sol inclemente caía a plomo sobre las tierras secas del México rural, un manto de calor sofocante que parecía asfixiar cualquier atisbo de esperanza en los corazones cansados. Las aldeas, dispersas como migajas en la vasta llanura polvorienta, eran microcosmos de miedo y desconfianza, donde la sombra imponente de la ley corrupta y los poderosos latifundistas dictaba sentencias antes de escuchar razones. Aquí, el poder no emanaba de la justicia, sino del látigo y de la hacienda del hacendado, un reino donde la miseria se amontonaba en los rostros curtidos por el sol, y la opresión era el pan de cada día, un ciclo vicioso de sumisión y explotación. La sociedad era un tejido apretado de jerarquías inquebrantables, donde la palabra de un juez, incluso torcida por la avaricia, era ley divina, y la de un campesino o un proscrito, un eco insignificante que se perdía en el vasto desierto del olvido. Las supersticiones ancestrales se entrelazaban con la fe católica, creando un crisol de creencias donde el castigo divino
era tan temido como la bala de un rifle en la noche oscura. Los bandoleros, figuras míticas y temidas, eran vistos como la escoria, la plaga a erradicar sin piedad, sin que nadie se molestara en comprender que su rebeldía nacía de la desesperación, de la injusticia que se arrastraba como una serpiente venenosa por los campos resecos y las almas oprimidas. Las montañas, imponentes y silenciosas guardianas del horizonte, eran un refugio para los proscritos, un laberinto de cañones y quebradas que servía tanto de escondite como de celda natural para aquellos que vivían fuera de la ley, pero también eran el escenario de emboscadas, de persecuciones implacables donde el eco de los disparos se confundía con el gramento de los coyotes hambrientos al anochecer. La naturaleza salvaje e indomable era un espejo de la propia existencia de sus habitantes, dura, implacable, obligando a cada ser a luchar por su supervivencia en un ciclo perpetuo de violencia y desesperanza, donde la vida valía menos que un puñado de maíz seco, y el futuro era una promesa vacía. El aire se desgarró con el fragor ensordecedor de los disparos, un presagio de la tragedia. Una emboscada, brutal y sin piedad, había caído sobre el bandolero negro y sus hombres, desatando el caos en la quietud de la sierra. El grito de su padre, un rugido de dolor y rabia que heló la sangre de Mateo, se perdió en la vorágine de la batalla, un eco desesperado en medio de la confusión. Mateo, sumergido en la vorágine de la refriega, sintió el impacto helado, un desgarro abrasador en su costado que le arrancó el aliento de los pulmones. La sangre brotó, caliente y espesa, tiñendo su ropa, empapando la tierra árida bajo sus pies descalzos, mientras la huida se convertía en una desesperada carrera por la vida, entre árboles retorcidos y rocas escarpadas, con el eco de los cascos de los caballos resonando como tambores de guerra en su mente. La separación fue repentina, un acto cruel del destino que lo dejó a la deriva, un giro equivocado, un tropiezo en la oscuridad, y de repente el mundo se sumergió en un silencio aterrador. Los gritos de su gente, los disparos lejanos se alejaron, desvaneciéndose en la distancia, dejándolo solo con el palpitar desbocado de su propio corazón, un tambor desbocado en su pecho herido. El dolor en su costado se intensificó con cada respiración, un fuego que le consumía lentamente, mientras sus piernas, flaqueando bajo el peso de la agonía, se negaban a seguir el ritmo frenético de la desesperación. Cada paso era un tormento, un recordatorio cruel de que la muerte lo acechaba, paciente y silenciosa, a cada sombra. Finalmente, el riacho escondido apareció como un espejismo de salvación. Sus aguas frías le prometieron un alivio momentáneo, una tregua antes del final que sentía inminente. Se dejó caer sin fuerzas, el cuerpo magullado y exhausto por el esfuerzo, el rifle, una extensión de su propia alma, escapando de sus dedos entumecidos y cayendo con un sonido sordo al lecho del arroyo. El líquido vital se tiñó de carmesí a su alrededor, una corona escarlata que anunciaba su rendición al destino. Allí, a orillas de la vida y la muerte, Mateo se entregó a la oscuridad inminente, con los ojos fijos en el cielo estrellado, rogando por una paz que nunca había conocido, mientras el dolor lo arrastraba lentamente hacia el abismo de la inconsciencia. Fue entonces, como un espejismo en medio del desierto de su agonía, que una figura inesperada apareció. No era un soldado con su uniforme implacable, ni un chacal buscando carroña, sino una visión de una delicadeza inusual para aquel paraje hostil. Isabela, la hija del juiz Ramírez, el verdugo de su gente, el arquitecto de su miseria y de la persecución que lo había llevado a ese estado. Ella montada en su caballo, un halo de pureza que contrastaba brutalmente con el polvo y la desolación que la rodeaban. Sus ojos, del color de la miel en el sol de la tarde, se posaron en él, no con la repulsión esperada, sino con una mezcla de sorpresa y una compasión que Mateo no recordaba haber visto en la mirada de nadie proveniente de ese mundo tan diferente al suyo. Isabela, criada entre la opulencia y la frialdad calculada de su hogar paterno, era como una flor exótica en un jardín de espinas, prisionera de su propia clase. Su vida, un intrincado encaje de expectativas sociales y falsedades, la había asfixiado lentamente, llenándola de una soledad profunda que ni todo el lujo y los privilegios podían mitigar.
Bella, sí, pero con una mente aguda y una inteligencia que su padre, el juez Ramírez, apenas toleraba, y un corazón que latía a un ritmo diferente al de las rígidas convenciones sociales de su entorno. Ella sentía el peso de las injusticias que veía a su alrededor, aunque su mundo le impidiera expresarlo, atrapada en una jaula de oro que la mantenía prisionera de su propia conciencia. Su padre, el juez Ramírez, era la personificación del orden implacable, un hombre de leyes que no conocía la piedad ni la flexibilidad en sus convicciones. Obsesionado con erradicar a los bandoleros, los veía como alimañas peligrosas, una plaga a erradicar sin vacilación, sin comprender las raíces profundas de su desesperación, ni la injusticia social que los empujaba a la marginalidad y a la rebeldía. Su mirada fría y calculadora era un espejo de la sociedad que representaba, ciega a la miseria de los más humildes, sorda a los lamentos de los oprimidos. Y ahora su propia hija, la joya más preciada de su linaje, se encontraba ante el hijo de su más acérrimo enemigo, con un dilema moral que desafiaría cada precepto que le había inculcado desde su nacimiento, poniendo en jaque todo lo que él representaba. El silencio fue el primer lenguaje entre ellos, un abismo de incomprensión y desconfianza que se extendía entre dos mundos irreconciliables. Mateo, tendido en la oscuridad protectora de la pequeña cueva improvisada por Isabella, la observaba con ojos febriles, el brillo metálico de la faca de su padre, su herencia y su carga de violencia, reflejándose en sus pupilas dilatadas por la fiebre. Ella, con movimientos cautelosos y lentos, le acercaba hierbas medicinales y agua fresca, cada gesto medido, consciente del abismo insalvable que los separaba, un hilo frágil de humanidad tejiéndose en medio de un campo de batalla invisible, donde las reglas sociales dictaban la condena. Los días se deslizaron en una rutina de temor constante y cuidados delicados. Isabella, con el corazón apretado por el secreto que guardaba, desobedecía a cada fibra de su estricta educación y a las expectativas de su familia. El chale bordado de su madre, un trozo de suavidad y refinamiento en ese mundo áspero y cruel, ahora cubría los hombros temblorosos de Mateo, un símbolo mudo de su protección, un puente delicado que unía su vida privilegiada con la cruda y peligrosa existencia del forajido. La tensión era palpable en el aire, cada cruce de miradas un duelo silencioso entre la necesidad de supervivencia de él y la prohibición social que los acechaba, una espada de Damocles suspendida sobre sus cabezas. Poco a poco, las rígidas barreras entre ellos comenzaron a ceder, no con palabras, sino con los pequeños actos de compasión que Isabella le ofrecía con dedicación. El roce accidental de sus dedos al pasarle el agua, el cuidado minucioso con el que limpiaba sus heridas, la manera en que su mirada se suavizaba al verlo estremecerse de dolor, revelaban una humanidad inesperada. Mateo, acostumbrado a la hostilidad y la desconfianza de un mundo que solo quería verlo muerto, se encontró desarmado ante la inesperada bondad de la hija de su enemigo. El peso de su faca en su cinto, antes un consuelo familiar, ahora parecía un recordatorio de un camino de violencia que quizás ya no quería seguir, un fardo pesado en su nueva realidad. Una noche, bajo el manto estrellado que apenas se filtraba en la oscuridad de la cueva, Isabella le habló de su propia prisión, de la soledad asfixiante que la ahogaba en la opulenta casa de su padre, de la hipocresía que la rodeaba y la consumía. Sus palabras, susurradas como un secreto al viento nocturno, encontraron un eco sorprendente en el alma de Mateo, que se sintió comprendido. Él, a su vez, sin nombrar directamente la violencia, le contó de la injusticia abismal que los había empujado a las montañas, de la sed de tierra y dignidad de su gente, un grito silencioso por un trato justo. No había justificación explícita en sus relatos, solo la cruda verdad de dos almas solitarias que, a pesar de sus mundos diametralmente opuestos, se encontraban en la soledad compartida. El vínculo entre ellos se tejió en el silencio cómplice de las noches, en los gestos minúsculos de cuidado mutuo y en la gratitud silenciosa que florecía entre ambos. Mateo, con su cuerpo sanando lentamente bajo el cuidado de Isabella, comenzó a ver en ella no a la fría hija del juez, sino a la mujer valiente que arriesgaba todo por él, por un desconocido marcado por el destino y la sociedad. Ella, a su vez,
descubrió en el hijo del bandolero, no al salvaje que la sociedad le había pintado, sino a un hombre de honor, con un anhelo profundo de justicia y una inesperada sed de paz. El riacho oculto, su santuario improvisado, se convertía en el crisol de una conexión prohibida y profundamente peligrosa, un oasis de esperanza en medio de la adversidad. Con cada día que transcurría en la intimidad de la cueva, Mateo sentía la vida regresar con fuerza a sus miembros, cada músculo vibrando con una renovada vitalidad. El bronceado natural de su piel, antes pálida por la herida, se hizo más uniforme y saludable, y sus músculos, que antes estaban laxos y debilitados, recuperaron su firmeza y agilidad, signos de su recuperación. Pero la transformación más profunda no era física. La desconfianza, esa segunda piel que había llevado durante toda su vida de fugitivo, comenzaba a despojarse lentamente, revelando la vulnerabilidad y la esperanza de un hombre que, por primera vez, se permitía confiar en alguien. Sus ojos, antes llenos de una cautela inquebrantable, ahora se detenían en Isabella con una mezcla profunda de gratitud y un atisbo de algo más íntimo, algo que aún no se atrevía a nombrar ni a reconocer. Isabella, por su parte, florecía en la clandestinidad de su rebeldía silenciosa, liberándose de las cadenas invisibles de su entorno. La fragilidad aparente que su educación y su ambiente social le habían impuesto se desvanecía gradualmente, dando paso a una determinación férrea y una voluntad inquebrantable. Sus gestos se volvieron más seguros, sus movimientos más fluidos, y su voz, antes suave y modulada, adquirió una firmeza inesperada que sorprendía incluso a sí misma. Ya no era la joven dócil y silenciosa de la casa del juez, sino una mujer consciente de su propia fuerza, que había encontrado un propósito trascendente en la protección de un hombre que, a ojos de su padre, era un enemigo mortal. Su autoestima crecía con cada riesgo asumido, con cada acto de valentía que la alejaba del molde asfixiante de su clase social, de las expectativas que la habían oprimido. Su transformación social era un eco tangible de su renacimiento interno. De la invisible hija del juez, cuya vida era una secuencia predecible de eventos esperados y roles asignados, se estaba convirtiendo en una figura esencial, en la única esperanza tangible para Mateo, la tabla de salvación en un mar embravecido. Su coraje indomable y su profunda compasión no solo salvaban una vida amenazada, sino que la transformaban a ella misma, de una prisionera silenciosa de las expectativas a una mujer libre que desafiaba audazmente las normas impuestas por su sociedad. El riacho, antes solo un escondite precario, se convirtió en el escenario de su propia emancipación, donde cada susurro de amor compartido era un acto de desafío, una declaración de libertad en medio de la adversidad. El sonido distante de cascos de caballos rompió la quietud de la noche, un eco funesto que se acercaba inexorablemente, como un presagio de fatalidad. Isabella sintió el hielo helado en sus venas, el aliento atrapado en su pecho, un nudo de terror que la paralizaba. El juez Ramírez, su padre, la implacable sombra de la ley que lo había cazado sin descanso, estaba peligrosamente cerca, sus tropas avanzaban por el sendero. Mateo, con los sentidos agudizados por años de persecución y una vida al límite, la miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de una pregunta silenciosa que no necesitaba ser pronunciada en voz alta. ¿Huir para sobrevivir o quedarse y enfrentar la inminente perdición? El tiempo se detuvo abruptamente, el aire se hizo denso y pesado, cargado con el peso de la decisión inminente. Cada segundo era un martillo golpeando sus corazones al unísono. Isabella sintió la punzada lacerante de la lealtad dividida, una herida abierta en su alma. Entregar a Mateo significaría salvarse a sí misma, preservar su reputación intachable ante la sociedad, evitar la furia devastadora de su padre y la deshonra pública. Pero significaría también la muerte de la humanidad que había descubierto en sí misma, la traición del amor puro que nacía en la oscuridad, un acto de cobardía que su conciencia no perdonaría. Sus manos temblaron incontrolablemente, el chale bordado en sus dedos, antes un símbolo de protección, ahora un emblema de una elección imposible, un dilema moral que la desgarraba. Mateo, aún convaleciente y débil, se preparó mentalmente para el final inevitable.
sus ojos fijos en ella, aceptando su destino cualquiera que fuera, con una serenidad forzada. Y entonces, bajo la luz tenue y plateada de la luna que se filtraba esporádicamente entre los árboles frondosos, con el murmullo inconfundible de los pasos de los soldados acercándose peligrosamente, Isabela dio un paso decisivo hacia él. Sus manos, suaves y firmes, buscaron el rostro de Mateo. Sus dedos delicados rozaron la cicatriz profunda en su mejilla, un testimonio silencioso de su vida de luchas. En un acto de desafío silencioso a todo lo que le habían enseñado, de amor puro y desesperado que superaba cualquier miedo, lo besó. Un beso que era una declaración de guerra, un adiós a su pasado, un compromiso eterno con un futuro incierto. Los cascos de los caballos se escuchaban cada vez más cerca, el aliento gélido del peligro a un solo paso de la verdad, pero en ese instante fugaz solo existían ellos dos, unidos por un vínculo inquebrantable en la cara de la inminente perdición, desafiando a un mundo entero. Historias como esta no se explican, se sienten y se comparten. El eco de los cascos se alejó lentamente, llevándose consigo la amenaza inminente, dejando atrás un silencio denso y cargado de significado, solo interrumpido por el latido de dos corazones que habían desafiado al destino. Aquel beso, robado a la noche y al peligro, resonaba en el aire como una promesa inquebrantable. Isabela había tomado su decisión final, no con palabras, sino con la entrega de su alma y la reafirmación de su esencia. Al día siguiente, con un gesto silencioso de gratitud y una mirada de promesas tácitas, Mateo se despidió. El amor había germinado en un lugar prohibido y peligroso. Sí, pero ahora debía florecer en la libertad y la dignidad que ambos anhelaban. Él partió hacia el horizonte, llevando consigo no solo la curación de su cuerpo herido, sino la redención de su espíritu atormentado, un nuevo propósito que ya no era la venganza ciega, sino la búsqueda incansable de una vida donde el honor y la justicia no fueran solo sueños inalcanzables, sino una realidad posible y tangible para todos. Isabela, por su parte, regresó a la imponente casa de su padre, pero no era la misma joven dócil y prisionera de antes. La figura protegida y silenciosa había muerto simbólicamente en la orilla solitaria del riacho escondido, y en su lugar había nacido una mujer de coraje inquebrantable y determinación férrea. Ya no temía el juicio severo de su padre ni las convenciones asfixiantes de su sociedad hipócrita. Había encontrado su propia voz interior, su propia fuerza y su libertad. Su acto de compasión audaz no solo había salvado una vida marcada por la persecución, sino que la había liberado a ella misma de sus propias cadenas, transformándola de una figura invisible en el engranaje de su clase, a una fuerza activa y poderosa, dispuesta a desafiar las estructuras de poder con la verdad, la empatía y la compasión como sus únicas y más poderosas armas. Y en los campos áridos de México, bajo el sol implacable que todo lo ve, el viento ancestral aún susurra historias de un bandolero que, contra todo pronóstico, encontró la paz y un lugar en el mundo, y de una hija de juez que, al desafiarlo todo, encontró su verdadera libertad en el amor prohibido.